10 de la mañana con 41 minutos, 10 de la mañana con 41 minutos, estamos en su programa Pichincha Rimay, los días lunes, principal atención al tema de emprendimientos y productividad. Aquí se encuentra la señora Verónica Correa, ella es representante del emprendimiento Lanas y Tejidos del Ecuador, una tendencia de moda que ahora vamos a conversar. Además realiza tutoriales desde hace 3 años, lo estábamos revisando en YouTube, y se dedica a los tejidos y manualidades desde hace 10 años. Hace 10 años, esto no es reciente, sino hace mucho tiempo ya que está con esta habilidad. Bueno, Verónica, qué gusto, sabe que nos dio un poquito de susto porque no llegaba, pero bueno, al fin llegó, se perdió un poquito. Sí, se acerca, por favor. Sí, claro que sí. Al micrófono, un poquito más allá, el micrófono. Acá. Sí, puede hacer un poquito más allá. El micrófono. Ya. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad yo me siento halagada al poder estar aquí con ustedes y poder demostrar mi trabajo, poder hacer conocer a la gente lo que hacen las manos ecuatorianas. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Bueno, y ya estábamos viendo, ha venido con una chaquetita tipo poncho, sí, me imagino. Un ponchito. Un poncho, ¿no? Un poncho, y que nos viene muy bien para estos climas. Por ejemplo, hoy, sí, tanto frío, 8, 9 grados, 10 grados, sí. Así es que sí se requiere ahora tener estos ponchos, estos suéter muy abrigaditos para que también no nos enfermemos, ¿no? Ahora claro. Es muy complicado también resfriarse y lo demás. Claro. Bueno, Berito, ¿cómo usted de alguna manera se involucra en esta rama de los tejidos? Bueno, la verdad, todo lo que es tejidos y manualidades me ha gustado desde que era una niña. De hecho, yo quería estudiar, mi anhelo era ser diseñadora de modas. Bueno, circunstancias de la vida no se dieron como tal, pero sin embargo siempre yo estaba haciendo un vestido a mis muñecas, estaba tejiéndole una bufanda a mi mami, o sea, siempre desde pequeñita. ¿Desde qué edad? Más o menos desde unos 5 años. Yo les cosía mis muñecas y todo. Tenía una canasta llena de todo lo que les hacía a mis muñecas. Ya. Pero después, obviamente, ya en la escuela, como antes sí nos daban como materia lo que es manualidades, tejidos, fui ya aprendiendo ya con técnica. Y perfeccionando. Y perfeccionándome en lo que yo hacía. Luego de eso, cuando estudié en el Manuela Cañizares, yo fui alumna de ahí, tuve una maestra a la que siempre recordaré, la maestra Mercy de Araujo. Con ella yo aprendí bastantes cosas, corte y confección, tejidos y todo. Siempre lo hacía como una afición, pero como circunstancias de la vida me obligaron a cerrar una empresa que yo tenía de eventos, no podía yo quedarme con las manos cruzadas, entonces dije, voy a empezar a hacer prendas para vender, a ver qué tal me va. Y entonces ahí obviamente ya vino las redes sociales, hacer de ayuda, me abrí una página. Y lo del canal mío de YouTube vino ya después, vino porque una vez yo me compré una lana bien bonita y yo estaba buscando en Google blusas bonitas, tejidas. Y me apareció un canal de una maestra mexicana que se llama Laura Cepeda. Y yo vi los videos de ella, de hecho me hice una blusa de sus tutoriales y de ahí yo me puse a pensar, wow, o sea, YouTube ha sido también para hacer tutoriales. Yo pensé que era solamente para subir música, para artistas y esas cosas. Entonces decidí empezar con mi canal. Al principio, obviamente, mis videos eran una lástima y aún así tienen full visitas. Hay uno que ya llega casi al 1,000,000 de visitas. Caramba. La gente ya vamos de alguna manera aterrizando en ese tema de los tutoriales, pero yo quisiera que la gente conozca cuánto tiempo usted le dedica a tejer y también compartir esas actividades de familia, ¿no? Es que depende de la prenda. Ya. Por ejemplo, digamos yo me hago este poncho. En este poncho me demoro yo unos 3 días, porque obviamente yo tengo que cocinar, tengo que atender a mis hijos y todo eso. Entonces las horas en las que yo tengo más tiempito es en la tarde.
ahí sí me siento y que no me moleste nadie. Ya, ¿necesita ahí su espacio como tal, lo tiene en la casa? Sí. ¿O es en cualquier sitio que usted se sienta? O sea, yo en mi ¿Dónde se sienta bien? Donde me sienta bien, porque hay veces que, por ejemplo, tengo que entregar algo. Y yo me llevo mi tejido en el bus o en el auto cuando mi hijo me lleva y ahí voy, teje y teje. Cuando ya llego a la casa ya está el tejido ya para acabarse. Entonces, para mí no hay lugar porque más que todo es una terapia también que me ayuda bastante. Yo soy diabética y nosotros tendemos a deprimirnos. Y la forma en la que yo... o sea, me quito esa depresión es estando con mis manos ocupadas. Ahí ya me olvido de la depresión y me vuelve otra vez la alegría, porque ya cuando estoy así mejor me encierro y busco algo que hacer. Ya veo algún muñeco, alguna cosa y me pongo a tejer y ya me pasa toda esa... De a poquito usted fue construyendo esta empresa y los diseños son propios. Hay diseños que son sacados de internet. Yo procuro, por ejemplo, sacar diseños de páginas que están en otros idiomas, porque hay páginas que están en español y no tendría sentido. Yo estoy unida a grupos en Facebook, donde hay chicas que dicen, por favor ayúdenme con este patrón o algo, porque encontré, pero está en ruso. Y ahí es donde yo aprovecho, porque yo leo los patrones y ya los saco en español. O sea, el ruso yo no lo entiendo, pero sí el patrón. Y los saco. Hay veces que los hago en tutoriales, pero sin embargo yo ya estoy empezando también a hacer mis propios modelos, sacando diseños míos, para que la gente también conozca algo nuevo, cosas hechas por mí, o sea, que yo pueda decir por completo es hecho por mí. Entonces sí, ya estoy haciendo uno que otro trabajo, sacando cosas nuevas para que la gente también vea que hay de todo, o sea, hay posibilidad de todo. Ahora se hacen hasta peluches tejidos a crochet. Entonces estoy así, sacando cada diseño que me viene a la mente. Y a veces lo tengo para regalar, otras veces publico, ya me compran y ya es una ayudita también para la casa, entonces... Ahora dejemos también claro que todo el mundo no puede hacerlo, no tienen esas habilidades que muchas personas nacen con eso, las destrezas para hacerlo. Carlitos Minango, no sé si cosería alguna vez algún pantalón, algo. Peor para coger una agujeta, ¿no es cierto? Con agujeta lo hacen. Claro, sí, o sea, bueno, este es hecho a crochet, pero también sé a 2 agujas, que son los palitos que le daban. Entonces, y se hace maravillas, hay millones de puntadas hermosas en las que se puede sacar todo lo que uno quiera, se puede hacer todo lo que uno... Es cuestión también de proponerse, ¿no? Porque hay personas que incluso, o sea, a mí me halaga que hay personas que me han comentado que de lo que han visto en mis tutoriales han hecho para negocio y les ha ido bien, especialmente, por ejemplo, en la temporada de Navidad yo saqué unos duendecitos. Y una señora argentina me decía que me agradecía mucho porque ella los había tejido con un tiempo de antelación y que le ha ido súper bien, que los ha vendido a partir de octubre y que me agradecía. Entonces son cosas que uno dice, wow, o sea, no es solamente para... O sea, algunas personas no lo hacen solamente por hobby, sino ya lo hacen como un negocio. Y qué mejor que uno pueda ser parte de eso y pueda apoyarles dándoles la idea. Mantenemos un diálogo con Verónica Correa, representante del emprendimiento Lanas y Tejidos del Ecuador, que ya lleva con estos tejidos y manualidades desde hace 10 años. Verónica, ¿qué teje usted? Tejo mis ilusiones. Tejo amor para todas las personas que quieren aprender conmigo y tejo los sueños de mis hijos, porque gracias a esto también yo he podido apoyarles a ellos en sus estudios, en sus necesidades, en la casa he podido aportar y yo me siento feliz porque hay veces que, por ejemplo, hay personas, ¿no?, que piensan que porque se quedan solas con sus hijos ya el mundo se les vino encima y no es así, o sea, si bien es cierto, cuando se tiene pareja es una ayuda idónea, pero cuando las cosas se terminan uno no puede quedarse así. Cruzarse de brazos. La vida continúa y uno tiene que buscar el medio en el que se pueda uno defender y esta es mi actividad, es lo que a mí me gusta y es con lo que yo les he podido sacar a mis hijos adelante. Ahora sí vamos con el punto que ya quería expresarlo, del tema de sus tutoriales. Yo le felicito a usted porque... creo ya llega usted a una madurez en el sentido de
compartir ya conocimiento con otras personas y no ser egoísta a ese conocimiento que lo tiene, es porque ya llega a una madurez y dice, ¿por qué no? Si usted también lo hizo con otras personas de afuera, ¿y por qué no puede hacerlo con otras personas? ¿Cómo le ha ido en este tema de los tutoriales? La verdad, yo no pensé llegar a tener tanto éxito, porque es 3 años apenas que yo llevo con mi canal, y cuando yo tuve mis primeros videos, yo los hacía con un celular de mi mami. No tenía un conocimiento tan profesional en cuanto a edición, pero me tocó aprender, porque obviamente mi hijo mayor, él es fotógrafo, sabe diseño, sabe todo, pero estaba tan ocupado que obviamente no podía dedicarse a lo mío. Y en ese entonces ellos como que decían, ay, o sea, se están metiendo en eso, así. Yeah. Pero cuando ya empezaron a ver ellos que ya las una cosas veían que iban subiendo los suscriptores, o sea, no, sí es cierto lo que está haciendo mi mami, sí le está yendo bien. O sea, no creían ni los propios hijos. Sí, o sea, ¿cómo le toma? Lo que pasa es que, como son jóvenes, claro. Y decirles, dame teniendo el celular para poder grabar, como que les molestaba y todo. Pero luego yo recordé que tenía una cámara, esa cámara es una reliquia para mí, me la gané en un sorteo de Facebook, ni siquiera sé cómo fue. Pero lo cierto es que desde Colombia me llegó el premio. Yo solo había dado me gusta en su página, en algo que ellos publicaron, y me gané. Y luego yo recordé que ahí también puedo hacer videos. Entonces dije, yo estoy molestándoles a ellos pudiendo hacer videos con mi cámara. Entonces ahí empecé, me empapé bastante de lo que es la edición, me descargué un programa que se llama Adobe Premiere y empecé a ver tutoriales para aprender. Y desde ahí sí dije, no me molesten, y yo solita voy a hacer. Coloca y me quedaba, y... sí, y a grabar y todo, y después de eso aprendí obviamente ya en edición, a poner bonitas fotos para llamar la atención en cada tutorial, y dando gracias a Dios ahorita ya estoy con 46,900 suscriptores. Increíble. Y o sea, para mí es una alegría, como ecuatoriana más que todo, porque muchas de las veces, aunque suene un poquito feo, aquí mismo no se suele tener apoyo, y ver que tengo apoyo de gente de afuera, incluso gente que me ha pedido, por ejemplo, de Turquía, que si no les puedo traducir, poner traducción para ellas poder ver lo que yo estoy enseñando, de Brasil me mandan muchos saludos, de Argentina, de México, entonces ahora ya de Ecuador también, porque ya hay chicas tejedoras que ya conocen mi canal, entonces es satisfactorio para mí realmente esta actividad. Y ya tiene días, martes de moda, jueves de puntadas y sábado de manualidades. Sí. Así ya lo fue distribuyendo de a poquito su tiempo. Sí, por ejemplo, el martes de moda hago cualquier prenda que sea para niño, para hombre, para mujer. El día jueves de puntadas es para enseñarles las puntadas, sea a 2 agujas o sea a crochet. Y el sábado de manualidades hago, por ejemplo, ahora está de moda los amigurumis, que son muñequitos tejidos. Hago cualquier tipo de cosas así. Y por eso antes yo tejía cualquier día, pero dije no, voy a poner orden y voy a hacer martes para una cosa, el jueves para otra y el sábado para otra. Entonces la gente que quiere aprender moda sabe que los martes me encuentra ahí, y el jueves y así. Y de todas maneras los videos están ahí, no se van a ir, y cualquier momento pueden verlos. Perfecto. ¿Cómo le podemos encontrar en YouTube? Como Pilar J. Correa, es mi segundo nombre. Se llama así el canal porque yo tengo otro canal que está con mi nombre, Verónica Jara, sino que ese canal es para otro tipo de variedades que a mí me gustan también hacer. No le he subido todavía más videos porque he estado súper ocupada con esto de acá, pero ya voy a empezar con esa parte también. Y ahí ustedes pueden ver todos los diseños, los modelos, los tutoriales, como nos está contando, de la señora Verónica Correa. Qué gusto haber conversado con usted. Un número de celular que puede para compartir con nuestros amigos. Claro que sí. Mi número al que me pueden llamar es el 099-538-7998. Les voy a repetir, ¿sí? A ver si me lo aprendí bien. 099-3421-51. No. Ese es otro. Ese es mi personal. Ya. El que es para los tejidos es el 099
538-7998. Y si no, en mis redes sociales como Lanas y Tejidos del Ecuador. Lanas y Tejidos del Ecuador, usted le va a ubicar a Verónica Correa. Un gusto haber conversado con usted, de conocer esa habilidad que tiene y también de conocer también esa amabilidad que tiene de compartir su conocimiento a todo el mundo. Está abierto en estos canales, pueden aprender. Lo importante, en esta época no se puede hacer también presenciales, pero ahí tienen ese canal donde se lo va explicando de a poquito para quienes están arrancando, iniciando en esta rama y también para otras personas que ya son expertas, que será otro tipo de acompañamiento que haga. Claro que sí. Gracias a doña Verónica Correa de Lanas y Tejidos del Ecuador. Aquí matizamos con buena música Tejidos del Recuerdo de Teresa Parodi.